tardes. No puedo ver la puerta, la gente que hay. Sí, la época del año. Bueno, buenas tardes, gracias a todos ustedes por estar aquí. Empezamos la 7ª reunión científica del año y la última del año. En esta reunión, antes de dar lectura a los trabajos y a las comunicaciones, a los asuntos centrados, queremos comunicar que el 14 de noviembre pasado la reunión directiva de la sociedad propuso a los doctores Eduardo Ávalo, Alfonso Benítez Gil, Héctor Ferreira, Francisco Gago y Baltasar Lema como candidatos a miembros honorarios nacionales, y la moción fue aprobada por unanimidad, así que se informa esto a todos ustedes. Y vamos entonces a pasar a la lectura de los asuntos de este mes. Jorge. Bueno, el informe de Secretaría realmente es corto, ya están puestas las imágenes ahí donde muestran los miembros titulares y acreditados en mastología, como así también los miembros adherentes. Así que demos lugar a la presentación de las comunicaciones. Bueno, el día de hoy tenemos 3 comunicaciones. La primera, le pido por favor a lo de la doctora De Luca, creo que es, De Luca, carcinoma lobular infiltrante, hallazgos imagenológicos en core biopsy, nuestra experiencia y su correlación con la literatura, investigaciones médicas, doctoras De Luca, Emsani, Reynal Mandós y Parodi. Gracias, doctora. Gracias. Bueno, buenas noches. Yo soy, como dijo el doctor, la doctora Cecilia De Luca. Pertenezco al Servicio de Imagenología e Intervencionismo Mamario de Investigaciones Médicas, a cargo de la doctora Celia Parodi. Y hoy les voy a hablar de nuestro proyecto científico, que es carcinoma lobular infiltrante, hallazgos imagenológicos en core biopsy, nuestra experiencia y su correlación con la literatura. El carcinoma lobular infiltrante es un carcinoma con origen en los acinos glandulares de las mamas, cuyas células proliferan, rompiendo la membrana basal e infiltrando los tejidos adyacentes. Representa aproximadamente entre el 5 y el 10% del total de los tumores malignos de la mama. Es polimorfo en su presentación y en gran parte de las ocasiones es más clínico que imagenológico, lo que presupone un desafío muy importante para el médico tratante y para el imagenólogo en su diagnóstico certero. Los objetivos del presente trabajo son interpretar los hallazgos imagenológicos que resultaron en la anatomía patológica de carcinoma lobular infiltrante y comparar nuestra casuística y los hallazgos obtenidos de su anatomía patológica con la literatura mundial en relación a los hallazgos de core biopsy en carcinoma lobular infiltrante. Se realizó un estudio descriptivo, observacional y retrospectivo, evaluando las historias clínicas de las pacientes que se realizaron el procedimiento de core biopsy, tanto bajo guía mamográfica como ecográfica, en nuestro servicio de investigaciones médicas, y los hallazgos anatomopatológicos obtenidos, en el periodo comprendido entre enero del 2015 y agosto del 2017. Dentro del equipamiento que utilizamos, se utilizó un ecógrafo General Electric Logship G5, mamógrafos General Electric, Diamond y Essential, diversas pistolas como Magnum, Manam, Isto y Bar, con excursión de 2,5 y 2,2 centímetros y 12 y 14 gauge. Durante el periodo comprendido entre enero del 2015 y agosto del 2017 se realizaron 2.089 core biopsy, de las cuales 64 resultaron carcinoma lobular infiltrante en su anatomía patológica, lo que desde ahora consideraremos nuestra población en estudio, N64. Se realizó historia clínica y se evaluaron a todas las pacientes imagenológicamente previo a la realización del procedimiento. Se realizó categorización de los hallazgos según criterio BI-RADS en todos los casos previo a la realización de la core biopsy. La evaluación de las muestras de anatomía patológica fue realizada en nuestro centro por anátomos patólogos entrenados en el método. Los datos conseguidos se volcaron en una base de datos para su organización y posterior análisis. ¿Qué encontramos mamográficamente en la literatura en carcinoma lobular infiltrante?
La forma de presentación más frecuente, entre el 44 y el 65% de los casos, es un nódulo espiculado o de márgenes indistintos de baja densidad. Es menos frecuente que el carcinoma lobulillar infiltrante se presente como una masa en comparación de los demás tipos de tumores. 1 a 3% se manifiesta como una masa redondeada o bien circunscripta solamente. La segunda forma de aparición es la distorsión de la arquitectura, de un 10 a un 24%. La tercera forma es la asimetría, del 1 al 14%. Las microcalcificaciones son muchísimo menos frecuentes. Ecográficamente suelen presentarse como un nódulo hipoecoico heterogéneo, con márgenes no circunscriptos o espiculados y con sombra acústica posterior entre un 54 y un 65% según las series estudiadas. También puede aparecer como masas circunscriptas, focos de sombra acústica posterior sin masa o lesiones directamente no visibles ecográficamente. La ecografía es un importante complemento a la mamografía, ya que presenta una mayor sensibilidad y especificidad en el diagnóstico de multicentricidad y multifocalidad. Además, refleja el tamaño exacto de la masa visible y puede servir de guía para la realización del procedimiento intervencionista que uno elija. En resonancia magnética se manifiesta más frecuentemente como una masa única, sólida, de márgenes espiculados o no circunscriptos, y en segundo lugar como un realce de tipo no masa. Existen otros tipos de realces en menor proporción. Estos tumores pueden presentar curvas de tipo 1 o tipo 2 con realces en fase tardía. La resonancia presenta una alta sensibilidad de hasta 95% y una especificidad de hasta el 90% según las series evaluadas. Tiene mejor rendimiento que los otros métodos para la detección de multifocalidad y multicentricidad, así como en la estimación del tamaño real y la extensión de la enfermedad en comparación con las otras modalidades. Del total de las historias clínicas evaluadas, que fueron 2.089 biopsias, el 100%, 1.092 pacientes obtuvieron resultados anatomopatológicos de benignidad, correspondiéndose con un poquito más del 52% del total. Y 997 pacientes resultaron con una P de malignidad, lo que corresponde casi a un 48% del total de las pacientes evaluadas en el periodo comprendido. Del total de resultados anatomopatológicos de malignidad, 997 pacientes, solo 64 resultaron con diagnóstico de carcinoma lobulillar infiltrante, un 6,14%. Las edades comprendidas que se encontraban en el presente estudio científico fueron entre 38 y 88 años, con una media de 67. Entre 31 y 40 años encontramos 3 casos, casi el 5%. Entre 41 y 50 años y entre 51 y 60 años, 6 casos en ambos grupos, un 9,4% cada uno. Entre 61 y 70 años y 71 y 80 años, 19 casos en cada grupo, casi un 30% de cada uno. Entre 81 y 90 años, 11 casos, lo que se corresponde con un poquito más del 17%. Las formas de presentación más significativas fueron nódulos ecográficos y mamográficos, 27 casos, 42,2%, nódulos ecográficos solos, 22%, 34,3%, nódulos ecográficos combinados con asimetrías radiológicas, 8 casos, 12,5%, y otras formas de presentación, 7 casos, que corresponden casi al 11% del total. Como hallazgos mamográficos solos encontramos nódulos espiculados en 28 casos, casi un 44%, asimetrías, 7 casos, casi el 11%, distorsión tisular, 4 casos, 6,25%, retracción cutánea, 1 caso, 1,6%, y negativo, 24 casos, que se corresponde con un 37,5% del total. Como hallazgos ecográficos vimos nódulos, 57 casos, 89,1%, áreas hipoecoicas, 4 casos, 6,25%, y negativo, 3 casos, 4,65%. Según la categorización del BIRATS al momento de la realización de la biopsia,
definimos BIRAT 5, 49 casos, un 76,5%. BIRATS 4C, 3 casos, 4,7%. BIRATS 4B, 7 casos, 10,9%. BIRATS 4A, un solo caso, 1,6%. Y BIRATS 3, 4 casos, 6,25%. ¿Qué obtuvimos como resultados? El rango etario más afectado con carcinoma lobulillar infiltrante fue entre los 60 y 80 años. La edad de aparición en nuestros estudios fue la esperada, mayor a 60 años en su mayoría. Los hallazgos más frecuentes son los observados por estudio ultrasónico, teniendo como principal manifestación el nódulo. Mamográficamente fue superior el valor hallado en nódulos espiculados que las otras entidades relacionadas. Las pacientes suelen tener manifestaciones clínicamente palpables al momento de la biopsia. No hallamos bilateralidad ni multifocalidad al momento de la realización del procedimiento intervencionista. La categoría más enunciada antes de iniciar el procedimiento y con nuestras valoraciones fue el BIRAT 5. Llegamos a la conclusión de que los hallazgos obtenidos del presente estudio coinciden con los mencionados en la bibliografía mundial. La core biopsy como método de diagnóstico se encuentra dentro de los estándares esperados en nuestra institución. Debido a la heterogeneidad de la patología en estudio, es indispensable conocer muy bien todos los aspectos clínicos e imaginológicos de la misma para su correcto abordaje multidisciplinario. Muchas gracias. De nada. Bueno, queda a consideración el trabajo. Sí, doctor Billinghurst. Una pregunta de la práctica diaria. Sí. En las pacientes que tienen abundante transformación adiposa, Sí. y que una punción les vino lobulillar, y que sabemos que tiene más multicentricidad y multifocalidad, ¿ustedes creen que tiene indicación de resonancia magnética o si nosotros tenemos una imagen definida? Vale decir, todas las punciones de carcinoma lobulillar infiltrante, ¿ustedes creen que tendrían que ir todas las pacientes, aún en la abundante transformación adiposa, a resonancia, o solo las pacientes más jóvenes con mama más densa? A ver, en mi opinión deberían ir porque es una entidad bastante escurridiza. Si bien podemos tener un nódulo palpable, que es el que biopsiamos y al que nos dirigimos, muchas veces en resonancia lo que vemos es un nódulo grande y muchos nódulos satélites más pequeños y realces de tipo no masa, de tipo lineal. Entonces sería ideal tener la oportunidad de mandar a las pacientes para poder evaluarlas prequirúrgicamente, pero esa es mi opinión. Por eso, ¿No? por Sí, eso claro, esa una es mi paciente con opinión. una abundante transformación Sí. adiposa. Convengamos que es un N pequeño en relación a las muestras y de todos los tumores es el menos frecuente. Entonces, bueno, para mí está indicado mandar una resonancia. Gracias. Doctor Bustos. No, primero, muy prolijo el trabajo y Muchas realmente haber visto tanto lo que se ve en mamografía, ecografía y resonancia es importante. Simplemente un aporte. Yo estoy de acuerdo con Roberto, creo que una mama adiposa que no me muestra nada, la resonancia, si lo querés hacer académicamente, es una cosa, pero Claro, puede ser, sí. realmente si no me muestra nada y no toco nada, porque muchas veces estos tumores se palpan y no se ve nada. Claro, sí, sí. Entonces no creo que se justificaría hacer la resonancia cuando la mama es adiposa y no me muestra nada. Esto también es personal. Sí. Yo creo que ese exceso de diagnóstico, salvo que vos quieras hacer un estudio en una mama negativa como es la mama adiposa, ¿cuántas de esas te encontraste con una lesión que después fue un carcinoma lobulillar? Sí, estaría muy bueno como un trabajo posterior a esto. Sí, gracias. Doctor Coló. Sí, coincido con lo que dice el doctor Bustos. Creo que solamente estaría justificada la resonancia en esos casos que tenga un carcinoma oculto. Sería la única indicación de buscar una resonancia. Doctor, una pregunta. Usted presentó unos números donde dice que la mamografía diagnostica el 43,7% de los tumores y los nódulos ecográficos casi el 90%. Sí. En estos casos, ¿a quién le hago más caso? ¿A la mamografía o al nódulo ecográfico? No, al nódulo ecográfico. Para mí el nódulo ecográfico es más categórico. Aparte tenemos también este problema de la mama densa y todo eso que puede cubrirnos el terreno donde puede estar un lobulillar.
pero sí le hacemos más caso a la ecografía. En general, las pacientes consultan con el nódulo ecográfico luego de varias mamografías negativas. Exactamente. Y esto es lo que a veces desorienta y hace que un lobulillar sea diagnosticado tardíamente producto de este problema, ¿no? Exactamente. Muchas gracias. Sí. Gracias. Una pregunta técnica. Es bien sabido, bueno, se presentó muy bien el trabajo, vuelvo agregado las palabras de Jorge Bustos, está muy bien desarrollado, muy bien documentado. El diagnóstico ecográfico es acá muy importante, pero además la característica de ecografía no son imágenes muy claras o muy definidas. Entonces, ustedes, la pregunta puntual es, ¿ustedes toman algún tipo de reparo técnico para hacer las punciones en estos pacientes, para no tener falsos negativos? O sea, ¿toman más tomas de lo habitual que en una imagen nodular bien clara? ¿Toman los mismos recaudos? Lo mismo, porque desde el vamos uno no está esperando primero encontrarse con un lobulillar. Entonces uno ve un nódulo heterogéneo, no es lo primero que piensa. Pero pueden anticipar un poquito la imagen, porque el sospechar a veces también es importante. Sobre todo si es muy palpable. Sobre todo si es muy palpable. Lo que pasa es que también nosotros tenemos una población de pacientes que es una población que muchas veces llega tardíamente, de medios más complejos, de medios socioeconómicos más bajos. Entonces la paciente ya llega con algo grande. Por eso también tenemos tantos BRAF5. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, doctor. Vamos a empezar, doctor Dávalos. Interesante el trabajo. Primero me llama la atención que tengan el 47% de malignidad dentro de las biopsias, ¿no? Creo que debe ser porque tienen muchos casos clínicos. Exacto, sí. Después ustedes dicen que usan solamente core biopsy. Vi que por ahí, no sé si tuvieron alguna distorsión sola o microcalcificaciones. Tuvimos 3 casos de microcalcificaciones y 2 de distorsiones. En cuyo caso por ahí es mejor hacer un mamotón, pero no lo teníamos en ese momento. En el periodo que se hizo el estudio, que se hizo este trabajo científico, todavía no teníamos el equipamiento de mamotón, si no la cosa hubiese sido, creo yo, diferente. Yo creo que es mejor en las microcalcificaciones o en las distorsiones. Un mamotón, Ahora, sí. Gracias. 100%, sí. Allá atrás, ahora el doctor ahí atrás. ¿Usted no preguntó, doctor? Acá, perdón. Preséntese, por favor, el nombre y apellido. Doctor Juan Lacaba. La pregunta tiene que ver con lo que había justo preguntado cuya colega. O sea, 1 de cada 2 cuya procedimientos fueron negativos. De esos, ¿alguna cuya paciente luego tuvo un tumor? Lo que nosotros nos comunicamos con todas las pacientes posterior a eso y no hubo upgrade en ninguna de ese grupo estudiado, ninguna. Doctora Parodi, yo quería aclarar por lo que dijo el doctor que el 47% fue positivo para cáncer, no solo porque vienen en estadio avanzado, sino que como fue core biopsy no se hicieron tantos casos de microcalcificaciones como se hacen con el mamotón. Ustedes saben que en el grupo que tenemos más negativos es en las microcalcificaciones solas. Cuando hay nódulos o distorsiones es más frecuente tener un porcentaje más alto de cáncer. Eso nada más. Gracias, doctora Parodi. ¿Algún otro comentario o pregunta? Bueno, muchas gracias, doctora. Felicitaciones gracias por el trabajo. Bueno, a continuación se va a leer el trabajo de evaluación y análisis de indicaciones de calidad en mastología, Unidad de Mastología, Instituto Gineco-Mamario de Mendoza, doctores Echegaray, Orozco, Rodríguez Zanini, Mendiondo, Valdemoros, Telio y Gago. Doctora. Buenas tardes, mi nombre es Sara Echegaray, soy médica del Instituto Gineco-Mamario de la provincia de Mendoza y el trabajo que voy a presentar es sobre la evaluación y análisis de indicadores de calidad en mastología. Los términos gestión de calidad, indicadores, satisfacción del cliente son términos muy utilizados en el ámbito empresarial y que cada vez están más integrados en el sector sanitario. Sabemos que el cáncer de mama es la neoplasia maligna más frecuente entre mujeres y que en el último tiempo ha habido un gran avance en el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad, con una tendencia a un tratamiento individualizado que motiva que múltiples profesionales tengan que intervenir en la atención. Y es necesario coordinar esta atención para ofrecer una asistencia de calidad. Pero también sabemos que estos avances no se aplican en forma uniforme entre todas las pacientes ni están universalmente disponibles. Esta variabilidad en el manejo del cáncer de mama es lo que nos lleva a la necesidad de medir el proceso de atención en mastología.
y uno de los objetivos más importantes es poder detectar dónde el proceso está fallando para poder allí focalizar los esfuerzos. Con la intención de mejorar la atención de las pacientes con cáncer de mama es que surgen las unidades de mastología, que se definen como organizaciones con distintos subespecialistas abocados al diagnóstico y tratamiento de la patología mamaria, que se unen en forma transversal para coordinar y optimizar los procedimientos. Está demostrado que las pacientes tratadas en una unidad de mastología tienen mejor sobrevida. Y cuando consideramos la atención de la paciente con cáncer de mama, estamos hablando de un proceso. Un proceso, según la norma ISO 9001, es un conjunto de actividades relacionadas que transforman un elemento de entrada en un elemento de salida. En la atención en mastología podemos considerar que nuestro elemento de entrada es la paciente que consulta por un síntoma o hallazgo mamario, que atraviesa estas diferentes actividades que llevan a transformarse en un elemento de salida, que es la paciente tratada en rehabilitación y seguimiento por un cáncer de mama. ¿Y cómo medimos un proceso? A través de indicadores. Un indicador es una relación cuantitativa entre dos variables, que nos permite obtener un resultado que, al ser comparado con un nivel de referencia, nos señala una desviación, a partir de la cual uno puede implementar o conductas preventivas o correctivas. Cuando hablamos de calidad en asistencia sanitaria, básicamente hacemos referencia a tres aspectos: el de estructura, el de proceso y resultado. Estructura hace referencia no solo a la parte edilicia y de equipamiento, sino también a todo lo que es la estructura financiera, organizacional, ocupacional de una organización. Proceso, el conjunto de actividades, y resultados, evalúa el producto final de la atención. Cuando hablamos de estructura, ya han sido definidos ciertos criterios estáticos por distintas sociedades. Nuestra sociedad en el año 2014 publica este documento donde define cuáles son los componentes, las características estructurales, los objetivos y los servicios que debe ofrecer un centro para ser certificado o acreditado como unidad de mastología. Eusoma, en el año 2000, también estableció los criterios y requerimientos para certificar las unidades de mama. En el año 2013 y 2017 publica una serie de indicadores para poder valorar todo lo que es proceso, pero no define indicadores de resultados. La Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria fue pionera en este tema. En el año 1997 publica y establece los requerimientos estructurales y también hace referencia a indicadores de proceso y de resultados. Lo que quisimos nosotros con este trabajo fue integrar estos tres tipos de indicadores para poder valorar estos tres aspectos. El aspecto estructural quedó valorado con la acreditación de nuestro centro, pero no teníamos resultados sobre cuál es el proceso y cuáles los indicadores de resultado. Una estructura es necesaria para poder desarrollar un proceso y un resultado, pero también sabemos que una adecuada estructura no garantiza la calidad de atención. Es por eso que el objetivo de nuestro trabajo fue determinar y evaluar los indicadores de calidad relacionados con el proceso diagnóstico, quirúrgico, tratamientos adyuvantes y compararlos con los niveles de referencia propuestos por estas tres sociedades. Realizar el análisis de causa de cada uno y comunicarlos a todos los integrantes del proceso. Es un estudio descriptivo, retrospectivo, y se seleccionaron indicadores que fueran representativos de cada etapa del proceso de atención, que se pudieran volver a valorar en forma periódica y que sirvieran para tomar decisiones. Los datos los obtuvimos de las historias clínicas de nuestros pacientes y de la base de datos, y se analizaron los años 2016, 17 y 18. Al hablar de calidad es importante también considerar el contexto en el cual prestamos nuestros servicios. Nuestro centro está ubicado en la provincia de Mendoza, en el departamento de Capital. La gran mayoría de las pacientes provienen de la zona metropolitana de la provincia, entre un 50 y 60%, en menor medida zona este y zona sur, y tenemos hasta un 30% de pacientes que provienen de otras provincias, principalmente de San Luis. Con respecto a la distribución etaria, podemos observar que hay una tendencia a la disminución de la mediana de edad de presentación, teniendo una mediana de edad de 60 años en el año 2016 y 52 años en el 2018. Con respecto a la cobertura de salud, entre el 85 y 90% de nuestros pacientes tienen algún tipo de cobertura. La más frecuente es la obra social de empleados públicos, en menor porcentaje un 10 a un 15% PAMI y el resto las distintas obras sociales. Los indicadores de diagnóstico seleccionados fueron los siguientes: la proporción de casos de pacientes con cáncer de mama que fueron estudiadas en forma prequirúrgica con mamografía y ecografía. El estándar mínimo propuesto es del 90%, en los 3 años lo pudimos cumplir.
La proporción de pacientes con diagnóstico carcinoma invasor y carcinoma in situ con un reporte anatomopatológico completo que incluyera todos los factores predictivos y pronósticos que propone la Organización Mundial de la Salud, el estándar mínimo propuesto para ambos casos es del 95%, en los 3 años lo pudimos cumplir. En cuanto a la utilización de resonancia magnética preoperatoria, ya sea en el contexto de neoadyuvancia o fuera de ella, podemos observar que en este caso estamos fuera del estándar mínimo. Nos acercamos al mínimo en casi un 7% fuera del contexto de neoadyuvancia, pero en neoadyuvancia no la estamos utilizando tanto. Los pacientes con diagnóstico histológico confirmado antes de la cirugía, el objetivo es un 85%, podemos observar que ha habido una mejoría en este indicador, no cumpliéndolo en el año 2016 y superando el objetivo en el año 2018. En cuanto al intervalo menor a 6 semanas entre la fecha de diagnóstico y cirugía, o 40 días según la Sociedad Española, podemos observar que lo cumplimos con una mediana de demora de entre 28 a 31 días. La demora en el diagnóstico con anatomía patológica desde la cirugía, la Sociedad Española propone un ideal de 10 a 12 días, estamos fuera de este rango con una mediana de demora de 14 días, si bien no es mucho, el rango es importante, de 3 a 31 días según las pacientes. La proporción de casos derivados de asesoramiento genético oncológico, el estándar mínimo es de 10% de las pacientes. Nosotros derivamos hasta un 20% de esas pacientes, aunque solo el 50% de ellas finalmente accede al estudio molecular. Los indicadores quirúrgicos, la proporción de casos discutidos en forma prequirúrgica por un equipo multidisciplinario, el mínimo es el 90%, en este caso estamos fuera de rango, llegamos a presentar un 5, un 6% en forma preoperatoria, mientras que en los casos postoperatoria presentamos más de un 95 a un 99% de las pacientes cumpliendo con el estándar. La proporción de pacientes que reciben una sola intervención quirúrgica, ya sea en carcinoma invasor o carcinoma in situ, propuesto como un estándar mínimo el 80 y el 70% respectivamente, podemos observar que en los 3 años en ambos casos cumplimos con el estándar. La biopsia de ganglio centinela se realiza en más del 90% de las pacientes, o sea que cumplimos también con el mínimo, teniendo una tasa de identificación superior al 90% en los 3 años. En cuanto a la tasa de falsos negativos, propuesta en menos del 5%, podemos observar también que cumplimos con el estándar y también en la extracción de menos de 5 ganglios centinelas. En cuanto al tipo de tratamiento quirúrgico instaurado, el estándar propuesto es de más de un 70%. Podemos observar que cumplimos también en los 3 años con el estándar, teniendo una tasa de mastectomía de un 20 a un 26%. De esas pacientes sometidas a mastectomía, solo un 33 o un 7% accede a una reconstrucción, estando por debajo del objetivo que propone Eusoma, que es de un 40%. Nosotros contamos con cirujano plástico, pero tenemos el problema que la mayoría de las obras sociales no cubren este tipo de intervención en las pacientes. Los indicadores de tratamiento adyuvante en cuanto a radioterapia, la proporción de pacientes que reciben radioterapia postoperatoria después de un tratamiento conservador, el objetivo mínimo es un 90%, que lo cumplimos. La proporción de pacientes que van a mastectomía con un compromiso ganglionar N2, el mínimo es un 90%. Acá podemos observar que en el año 2016 y en el 18 estamos levemente por debajo del estándar. Esto en números absolutos representa solo una paciente en ambos casos. En el año 2016 fue una paciente de 90 años con un cáncer de mama izquierdo y comorbilidades cardíacas y fue decisión del comité no realizar radioterapia. Y en el año 2018 una paciente de 70 años con un carcinoma inflamatorio que se hace el diagnóstico de una recaída de distancia y se priorizó el tratamiento sistémico. Eusoma en estos casos considera cierta flexibilidad en el cálculo de los indicadores cuando se trata de pacientes mayores a 70 años y permite excluirlos del cálculo. Si nosotros los hubiéramos excluido, estamos dentro del estándar. En las pacientes con compromiso N1 que también recibieron mastectomía, el estándar mínimo 70%, cumplimos en los 3 años. Y en cuanto a la demora en la indicación de la radioterapia, propuesto un ideal de 6 semanas según la Sociedad Española, estamos fuera de rango con un promedio de demora de 5 meses y de 2 meses en el último año, pero con una variabilidad entre pacientes de 1 a 9 meses. En cuanto a terapia sistémica, la indicación de hormonoterapia en pacientes con tumores luminales, el mínimo propuesto es del 85%,
Vemos que en el año 2016 y 2018 estamos levemente por debajo de ese estándar. Si bien en el 100% de los casos se indicó la hormonoterapia, algunos pacientes se negaron a recibirlo o discontinuaron el tratamiento aduciendo intolerancia a los efectos adversos. La proporción de pacientes con carcinomas con receptores hormonales negativos que recibieron quimioterapia neoadyuvante, también cumplimos con el estándar mínimo, al igual que las pacientes que recibieron trastuzumab adyuvante en pacientes con tumores HER2 positivo. En cuanto a la demora de la indicación de la quimioterapia post-cirugía, propuesta en un ideal de 3 semanas, podemos observar que nuevamente estamos fuera de rango con una mediana de demora de 2 meses y 1.5 meses en el último año. Este es el gráfico de tendencia, que podemos observar que hay una tendencia a la mejora, pero todavía fuera del objetivo propuesto por las sociedades. En cuanto a seguimiento, si bien lo ideal es calcularlo a 5 años, quisimos comenzar a medir este proceso. La tasa de recurrencias locales post-tratamiento conservador y post-mastectomías planteadas en un ideal de menos del 5%, por el momento estamos dentro del estándar, y las recurrencias regionales post-linfadenectomía en pacientes con más de 5 ganglios comprometidos, en el año 2016 tuvimos un 11%, esto representa solo una paciente, y estamos dentro del rango en el indicador de recurrencias regionales con menos de 5 ganglios positivos. Este es el gráfico de tendencia. Bueno, la iniciativa de este trabajo surge como una forma de autoevaluación sobre el manejo de cáncer de mama en nuestra institución. Consideramos que es un primer paso para una evaluación global del manejo del cáncer de mama a nivel nacional. Sabemos que es una limitante la naturaleza retrospectiva de este trabajo, pero también lo consideramos una fortaleza porque representa una conducta habitual y real de nuestra unidad y no es un efecto de mejoría que se suele observar cuando se anuncia que se van a valorar ciertos parámetros. Identificamos necesidades y oportunidades de mejora, como la modificación de la carga de datos en la base de datos, priorizando datos que nos permitan el cálculo de indicadores. Necesitamos incorporar la figura de la navegadora que ayude con la gestión de turnos y acompañe en todo este proceso a la paciente, y pudimos objetivar que el cuello de botella lo tenemos en el acceso a los tratamientos adyuvantes. Se ha hablado con los oncólogos y radioterapeutas para poder definir estrategias viables que nos ayuden en este aspecto. Como conclusión, la determinación y análisis de indicadores de calidad es factible y debería realizarse en todas las unidades de mastología, ya que provee de una oportunidad para que todos los integrantes se interioricen sobre el desempeño del proceso en general y en su área en particular. Su análisis nos brinda información objetiva y precisa, evidenciando los puntos de fallas y permite plantear soluciones y planificar los cambios necesarios. Su utilización puede extenderse a todas las etapas del manejo del cáncer de mama, permitiendo realizar un seguimiento a través del tiempo y la comparación con otros centros a nivel nacional e internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muy interesante el trabajo, la comparación. ¿Queda a consideración del auditorio? ¿Sí? Doctor Terrier. ¿Qué tal? Bueno, los felicito por el trabajo, muy interesante. Hay pocos trabajos todavía en nuestro ámbito, ¿no? Sí. Algunos de estos indicadores están en la guía de la sociedad, ¿no? Eusoma tiene muchos más, ¿no? Es bueno por ahí ir incorporando, que seguramente va a ser el camino de la sociedad, ¿no? Hay algunos que me pareció que están afuera, que son fáciles de corregir, por ejemplo, la indicación de la radioterapia, ¿no? Y el único que te quería preguntar, que me llamó mucho la atención, justamente están súper adentro. ¿No reoperaron nunca en ningún paciente? No, en estos 3 años ninguna paciente fue reoperada. Sí hemos intervenido pacientes que han sido operadas por primera vez en otros centros, pero nada más consideramos para el cálculo de indicadores pacientes que fueron tratadas todo el proceso en nuestra institución. De las que operamos en nuestra institución, ninguna fue reoperada. Sí, es muy bueno, hasta llamativo, porque no es, digamos, tan infrecuente tener que algún cierto porcentaje de tener que reoperar, ¿no? Bueno, muy bien. Doctor Dávalos. Sí, lo felicito por el esfuerzo y sobre todo cuando empiezan las unidades de mastología fuera de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. De todas maneras, Mendoza, la ciudad de Mendoza y la provincia de Mendoza es una de las ciudades y provincias más importantes de la Argentina. Y si bien cada centro tiene su forma de seguimiento y demás,
me llama la atención la poca o nada de importancia que le dan a la resonancia nuclear magnética en el seguimiento de la neoadyuvancia, que para nosotros consideramos que es el mejor seguimiento para tomar después una conducta quirúrgica adecuada. Sí, no es que... No, sigo. Y después me llama la atención que la falta de incorporación, no sé si es por razones técnicas, sociales, económicas, de la cirugía plástica. Yo creo que las obras sociales cubren o debieran cubrir la reconstrucción o las cirugías oncoplásticas, que es lo que últimamente está en todos los congresos, y si no en el último congreso, la cantidad de charlas de cirugía oncoplástica y un curso de cirugía oncoplástica. Y usted lo ha mencionado medio al pasar, y dentro del staff que ustedes tienen marcaron el oncólogo, el cirujano, y no están incluidos un cirujano plástico, o por lo menos decir, lo vamos a incluir en la medida que podamos. Y es cuestión de que la sociedad de ustedes haga un esfuerzo para incorporar, si ahora es todo de cirugía oncoplástica últimamente. Sí tenemos en nuestra unidad un cirujano plástico, pero no tenemos cobertura por parte de las distintas obras sociales. Las mismas obras sociales que acá en Buenos Aires cubren la reconstrucción, allá en Mendoza no lo hacen. Solo las prepagas, las mejores prepagas son las únicas que están interviniendo. La obra social de empleados públicos, que es una de las que nuclea a nivel provincial la gran mayoría de los afiliados, tiene una lista de espera y ellos deciden en prioridad qué paciente puede acceder o no a una reconstrucción. Entonces, es muy el poco acceso que tenemos a reconstrucción no es porque no tengamos el servicio, sino por la falta de cobertura. Con respecto a la resonancia, sí le damos la importancia. Eusoma considera para el cálculo de indicador 3 resonancias en el contexto de la neoadyuvancia. Nosotros hemos sido muy estrictos al calcular el indicador, considerando que tenemos que tener las 3 resonancias para considerar que cumplimos. Muchas veces no podemos cumplir con las 3 resonancias. Recibimos muchas pacientes que ya vienen en segunda consulta, que vienen con demora en el diagnóstico, y el acceso a la resonancia en nuestra provincia no es tan rápido, demora mucho la autorización, el informe no demora menos de una semana. La paciente en total suele tardar entre 20 a 30 días para poder acceder a la resonancia y no nos podemos permitir ese tiempo de demora para empezar un tratamiento neoadyuvante. Le hacemos durante el transcurso, pero no tiene a veces mucho valor porque no tenemos cómo compararla con un estudio previo. Entonces hemos sido muy restrictivos al considerar el cálculo de este indicador con las 3 resonancias que pide Eusoma, por eso está tan bajo. Si consideráramos la utilización en algún momento de la neoadyuvancia, por supuesto que nos daría mucho más alto este indicador. Si me permite el presidente, sí. Nosotros tuvimos presidentes, subpresidentes, secretarios de la Sociedad de Patología Mamaria, que tuvieron miles de reuniones con la Secretaría de Salud Pública de la ciudad, de la nación, para lograr que la patología mamaria sea una especialidad, para lograr que la Sociedad de Patología Mamaria dé el título de especialista. Entonces yo creo que la gente de Patología Mamaria de Mendoza debiera tener el mismo espíritu que tuvieron los presidentes actuales, el actual y los que los precedieron, para insistir y que la Sociedad de Patología Mamaria en Mendoza y las unidades de hematologías prosperen y mejoren, pero deben seguir el ejemplo de nuestros presidentes y los anteriores. Sí, se está trabajando en eso también. ¿Algún comentario más? Bueno, yo quisiera hacer una pregunta y después un comentario que es un poco complementario de lo que está hablando el doctor Dávalo recién. La primera pregunta que a mí me llama la atención, o sea, que ustedes dentro de todo, bueno, primero aclarar que el trabajo es excelente, o sea, creo que tomarse el trabajo de hacer todos estos, hacer funcionar la unidad independientemente de los inconvenientes que puedan tener, comparar con controles de calidad y comparar con estándares o países desarrollados es realmente meritorio. Ahora, lo que me llama la atención es, en base a lo que uno ve con las unidades de mastología, el trabajo multidisciplinario, que ustedes tengan una evaluación preoperatoria de los pacientes del 5%. Si consideramos, podemos considerar que probablemente haya muchos de los agentes de trabajo en unidad que trabajan en forma particular y que tengan sus pacientes privados, pero si analizamos el porcentaje de pacientes que van a tener para neoadyuvancia, que va subiendo, que tengan un 5% de evaluación de pacientes de un equipo multidisciplinario versus una evaluación postquirúrgica del 90%, una cosa así más
más o menos, primero me llama la atención, sí, me gustaría que eso me lo puede explicar, doctora. En realidad, bueno, el eusoma eso lo considera un solo indicador, nosotros lo dividimos porque es verdad que discutimos preoperatoriamente las pacientes, lo consideramos con todos los integrantes. Muchos de los integrantes de nuestra unidad desarrollan su práctica en el ámbito privado. Nos juntamos una vez cada 15 días, se dificulta a veces juntarnos todas las semanas, entonces no todos los pacientes son presentados a todos los integrantes. Si bien todas las pacientes son evaluadas por el director de la unidad y el oncólogo que sí trabajan en la unidad, pero también hemos sido bastante restrictivos en el cálculo de este indicador porque la verdad es que no los presentamos a todos, pero sí todos son evaluados por el director y el oncólogo. Pero creo que es un tema a corregir, porque esa historia de los 15 días no sirve, porque muchas veces las pacientes no tienen tiempo, ¿no? Y después el otro tema del comentario, en base a lo que decía el doctor Dávalos, con respecto a la parte reconstructiva. Primero que hay una ley nacional de reconstrucción mamaria, por lo tanto, y una unidad de mastología hoy día se considera de que el cirujano plástico no es un ente que está en un costado, tiene que formar parte de la actividad. Y formar parte de la actividad no significa poner un expansor. Formar parte de la actividad significa ver a la paciente, evaluarla, pedir el expansor, hablar con los sistemas de salud para que lo reconozcan, y les puedo asegurar, estoy hablando de una experiencia personal con la gente de mi hospital de muchos años. Nosotros tenemos una cantidad de pacientes elevadas carenciados y pacientes que tienen sistemas de salud que no son precisamente los prepagos más convencionales, y realmente con el esfuerzo personal de cada individuo que trabaja podemos lograr reconstruir un montón de pacientes, muy por encima de ese porcentaje. Entonces yo creo que ahí, si vamos a hacer esto para mejorar, yo creo que lo que hay que mejorar también es la actitud con respecto a los inconvenientes, porque usted dijo que no sé qué porcentaje de pacientes son de la obra social de la provincia. El 35%. Bueno, y el resto no. El resto no. Bueno, y sus tasas de reconstrucción son abajo del 20%. Claro, la mejor fue del 33% en un solo año. Claro, entonces en realidad creo que con la tendencia, no solamente de Eusoma, estamos hablando de instituciones nacionales que inclusive públicas y privadas, personalmente públicas también, estamos por tasas con índices de reconstrucción más elevados. Y hoy creo que es un tema que es importante, no porque sea importante desde el punto de vista cosmético, es importante por el trabajo que viene ahora, que es de calidad de vida. Entonces creo que realmente en eso tendrían que trabajar e incorporar al cirujano plástico no solamente en forma personal, sino de forma filosófica, de comprometerse con la unidad, que es el tema que pasa en los lugares donde el cirujano plástico trabaja medio afuera de la unidad o viene como un consultor. No sé si, doctora, les sirve esto, pero créame que es importante para el futuro. Ha mejorado ese aspecto, como les decía, recién en los últimos 2 años la Obra Social de Empleados Públicos ha incluido la prestación esta de la reconstrucción, pero cuesta, no todas las pacientes pueden acceder y ellos mismos establecen un orden de prioridad. El cirujano plástico es un miembro activo de nuestra unidad, pero bueno, tenemos un serio problema con el tema de la reconstrucción que estamos tratando de mejorar. Mire, hay 2 palabras claves para eso, solucionar eso. 1, ley; 2, recurso de amparo. Bien. Gracias, doctora. Gracias. Sí. No de lo que ella dijo, pero de la resonancia. La parte económica, no. Nosotros tenemos problemas. La aguja de mamotón cuesta alrededor de $300 aproximadamente, y hay obras sociales que no la reconocen en este momento. Entonces, quiero decir, el problema general que estamos atravesando, yo creo que a veces dificulta mucho. Nunca el desarrollo de la medicina en nuestros países fue fácil, y durante años, le digo que puedo hablar de muchas de esas cosas, en nuestro hospital pasa lo mismo, tuvimos que prácticamente salir a mendigar agujas para punción, cuando en realidad había todo el equipamiento para hacerlo. Pero acá lo que estamos hablando es cambiar en base a esto la actitud para lograr mejorar, porque si no vamos a sentar a esperar que nos den, este país estamos en problemas. Sí, doctor, perdón. Sí, en un todo de acuerdo. Un todo de acuerdo con lo que están diciendo. En la provincia de Cuyana-Neuquén, la tasa de reconstrucción en los hospitales públicos debe ser inclusive un poco más inferior que la que tienen, mientras que en instituciones privadas por ahí está alrededor del 50-60%, o sea que cómo puede modificarse de acuerdo. Y el segundo comentario es realmente felicitarlo por la creación de la unidad de mama en el interior, que es extremadamente complicado, que me imagino que ha sido en todos los sitios, pero bueno, el interior recién nos estamos
pudiendo prender a esta situación, como usted bien dice, con actitud. Por eso felicito que no solo lo hayan hecho, sino que hayan tomado la necesidad de evaluar los indicadores para ver cómo deben modificarse. Gracias. ¿Algún otro comentario? Bueno, muchas gracias, doctora. Bueno, el último... La última presentación, reconstrucción mamaria, calidad de vida, clínica Boguillansky de Chipolete y Río Negro, doctores Orlando Silva, doctor Lacaba y doctor Francisco Soberbio. Gracias, Orlando. Buenas noches. Bueno, este es un tema que nos propusimos evaluar, la calidad de vida en nuestros pacientes por la reconstrucción de mama. Como sabemos, el cáncer de mama es frecuente, es el tumor más frecuente en las mujeres. Según los datos del Instituto Nacional del Cáncer, 21.000 casos por año se calculó para el 2018, y esa tasa se supone va a incrementarse 1 a un 2% por año, lo cual implica que se tome hoy al cáncer de mama como una enfermedad crónica que tiene complejo tratamiento y que dejan secuelas a largo plazo y que impactan en la calidad de vida de las pacientes, por lo que conocerlo es fundamental, porque tenemos, así como hizo la doctora, de evaluar los indicadores de calidad de vida, nosotros queremos evaluar nuestra calidad de atención a nuestros pacientes, porque no siempre que reconstruimos una mama linda el paciente a veces no lo ve de esa manera, no lo evalúa. Y el avance en los tratamientos han hecho que la expectativa también avance, por dos motivos: por el diagnóstico precoz, los tratamientos que son más efectivos, y lo que impone a veces movilidades a largo plazo y que impactan en el quehacer diario, en las relaciones sociales, personales de los pacientes. Y una de las propuesta, incluso se evaluó recién, la reconstrucción de mama. En nuestro centro hacemos, casi proponemos rutinariamente, cuando un paciente va a ser sometido a una mastectomía, tiene que ser seguida una reconstrucción inmediata. Lo logramos en un gran porcentaje de pacientes. En este caso elegimos el paciente con mastectomía, conservación de piel y reconstrucción inmediata, que se usan muy frecuentemente. Y que eso mejore la calidad de vida. Según la bibliografía existen datos no concluyentes, tal vez por la metodología de calcular los indicadores, el método o quién evalúa esa calidad de vida en ese grupo de pacientes. La OMS define a la calidad de vida como una combinación de bienestar físico, intelectual y social, y no solo la ausencia de la enfermedad, dejando en claro que el carácter multidimensional de la salud. El cáncer, como dije antes, es percibido hoy como una enfermedad crónica. Por lo tanto, tenemos que evaluar cómo viven nuestras pacientes, que han sido sometidos por un tratamiento que pensamos que vamos a mejorarle esa calidad y cómo vive nuestra paciente. Hemos utilizado un cuestionario de calidad de vida organizado por la EORTC, el cual usamos dos cuestionarios en simultáneo: el QLQ-C30 como una medida general que está hecho para evaluar todo tipo de cáncer en general, junto con su módulo suplementario de sitio específico, que es el QLQ-BR20T, que ha demostrado equivalencia validada transculturalmente y han sido traducidos a la versión española. Esto es una limitante de los esquemas y la manera de evaluar la calidad de vida, que antes habían varios, desde 1970 en adelante, pero no habían validaciones, habían problemas transculturalmente. Uno evaluaba una cosa, no había una medida específica en la cual poder basar y evaluar todos estos aspectos de los pacientes. Entonces, la EORTC creó este cuestionario que fue aplicado para realizar este estudio. Las complicaciones que se han visto
en la cirugía, de este tipo de cirugía de reconstrucción, ronda alrededor del 21% de los casos donde fueron utilizados los implantes, pero solo el 11% requirieron una segunda operación. En otro estudio de Michigan, la complicación fue el 46% y que requirieron cirugía durante los 24 meses de seguimiento, demostrando también que a medida que mejoraron los implantes, la calidad, el conocimiento, el manejo de las complicaciones, estos fueron mejorando. El efecto beneficioso de la reconstrucción mamaria sobre la calidad de vida y el hecho de tal procedimiento conocido hoy, que no es un factor que predisponga a una recaída de la enfermedad, ni esconde la detección de una posible recurrencia, hace que sea ampliamente utilizado y que los pacientes mismos lo solicitan, y los cirujanos reconstructivos estamos muy entrenados y con el avenimiento de los cursos y la bibliografía que avalan el beneficio de la reconstrucción de mama, hoy es muy frecuente. Entonces tenemos que conocer cómo afecta eso en nuestros pacientes. Y en nuestro país no hay un dato oficial en el porcentaje de la reconstrucción de mama, lo cual depende principalmente, como ya se habló en el tema anterior, de la cobertura del servicio social, ni hablar del hospital, y obviamente hay unos pacientes que no tienen acceso a un cirujano plástico, y si lo tiene, a veces las obras sociales no autorizan y demás problemas. Entonces, el objetivo nuestro fue medir el impacto de la mastectomía conservadora de piel y la reconstrucción inmediata en el tratamiento del cáncer de mama localizado a la mama y a los ganglios axilares. La calidad global de esa paciente a través de la encuesta del EORTC, el QC30 y el QBR23 en un grupo homogéneo de pacientes, tratada por un único cirujano en un único centro. Cabe señalar que la mastectomía y la reconstrucción fue en 2 tiempos. La colocación fue retropectoral. Hoy en día nos estamos mudando muy frecuentemente a la reconstrucción prepectoral y a veces haciendo en un solo tiempo. Analizar las respuestas de las pacientes en cuanto a la afectación subjetiva de su imagen corporal, su vida familiar, sexual, laboral, que muchas veces esta evaluación es hecha por el cirujano, los resultados son diferentes a cómo viven los pacientes. Tratamos de identificar los factores de riesgo en los pacientes que con mayor frecuencia afectan su calidad de vida y sus distintas dimensiones, tratar de diseñar medidas para el equipo tratante en todas las pacientes, que específicamente en aquellos grupos en los cuales los factores de riesgo fueron previamente identificados. Los materiales y métodos es un estudio observacional, analítico, transversal de la población incluida, corresponde a paciente con diagnóstico y tratamiento de cáncer de mama llevado a cabo en un centro privado que funciona en Cipolletti y Río Negro y en Neuquén Capital, que es la Clínica Móvil Yasky. Entre agosto y noviembre del 2018 fueron identificados de la base de datos, considerando un periodo de 8 años, 41 pacientes con cáncer de mama con esta característica. Se utilizó la estimación de la calidad de vida, como mencioné antes. Fueron excluidas pacientes con recurrencia local o a distancia y 5 pacientes que devolvieron el cuestionario y no quisieron participar. Muchas de las preguntas del cuestionario hacen específicamente a cuestiones personales y muchos pacientes se rehusaron a contestar, por lo tanto no quisieron seguir en el estudio. Los pacientes que recibieron quimioterapia neoadyuvante. El total de nuestro universo fueron 36 pacientes de esas 41. El tratamiento oncológico fue indicado según la decisión del estándar en el equipo multidisciplinario, de acuerdo a las características del tumor y al estadio. La información de la encuesta fue una encuesta no anónima, que mucho trabajo lo hacen en forma anónima. En este caso queríamos correlacionar con los factores que queríamos evaluar, realizada por las pacientes, a las pacientes. Las 41 pacientes elegidas fueron instruidos por un miembro del equipo y además se le entregó el formulario del consentimiento informado, de las cuales solamente aceptaron 36 pacientes. El cuestionario
El QL30 contiene 30 preguntas tipo LICA y puede ser aplicado a todo paciente oncológico en su versión 3.0. Y el formulario QLQ BR23, el módulo específico para cáncer de mama, que posee 21 ítems divididos en escalas. Los datos demográficos estándares y del tumor fueron obtenidos. El tratamiento quirúrgico incluye el tipo de cirugía, el tiempo desde la reconstrucción al completar el cuestionario, las complicaciones quirúrgicas y los valores globales de los dos cuestionarios. Con medio de dispersión, valores mínimos y máximos fueron coleccionados y evaluados para análisis estadístico, descriptivo y en análisis uni y multivariado. Para describir la población, las variables categóricas se reportaron como proporción e intervalo de confianza del 95% y la variable numérica como media y desvío estándar. Los puntajes globales de cada ítem se reportaron como media y desvío estándar. Para explorar las posibles diferencias entre grupos definidos se empleó el T de Student, Chi cuadrado, T de ANOVA, de acuerdo a la distribución de la variable. Se utilizó el paquete de herramientas Stata V13 para el análisis de datos y se interpretaron como significativos los resultados con una P menor de 0.05. Esto es lo que contiene el cuestionario en forma resumida. El Q30, que tiene escalas funcionales y escala de síntomas. Las escalas funcionales, cuanto más alto es el valor, mejor. En la escala de síntomas, por el contrario, cuanto más alta es el valor, es peor. Y el cuestionario específico del Q30, las escalas funcionales y de síntomas. Y ese específicamente es importante porque abarca la mama y que nos interesa en este tópico. Las características de nuestra paciente: la edad media fue de 48 años, con un rango de 26 a 68, abarca carcinoma in situ, estadio 1, estadio 2 y 3, la localización si el tumor era unilateral o bilateral, tuvimos un bilateral de un 5%, que da 5 pacientes, de los cuales hace un 14%, la conservación del pezón, se conservó en 31 casos, en el 86, que es el universo 36%, radioterapia adyuvante, también fueron en 5, complicaciones quirúrgicas lo dividimos en no complicaciones leves y severas. Severa, la que requirió una intervención para poder solucionarlo, que fue de un 19%. El tiempo medio de la cirugía, de 29 meses, con un rango de 12 a 96, se dividió en resultado precoz de la cirugía hasta 2 años, de 2 a 4 y más de 4 años. Los resultados. Cuando se analiza en forma global con los dos cuestionarios, no encontramos ninguna diferencia con una media de 36 y de 39, ¿sí? Todo por debajo de 50. Cuando analizamos las variables y lo correlacionamos con los cuestionarios, de acuerdo al TNM no tuvimos ninguna diferencia significativa. Si uno toma el T0, lo dividimos el TNV0, el estadio 1, que fueron 25 pacientes, y estadio 2 y 3, que fueron 11 pacientes, no hubo diferencia significativa. Si bien el valor obviamente es mejor que en estadios más precoces, y de acuerdo a la edad, según algunos estudios, cuanto más edad, peor se afecta la calidad de vida de los pacientes. En nuestro caso, la edad no fue un factor determinante. Sin embargo, tener en cuenta que en nuestro universo de menores de 48 años fueron 10 pacientes. Si avanzamos con los resultados, tenemos, según la localización del tumor, si era uni o bilateral. Obviamente, cuando es bilateral, aquí tal vez por la misma técnica de reconstrucción y no necesitar procedimiento de la mama contralateral, fue un poquito mejor, pero tampoco alcanzó un resultado estadístico significativo. Fíjense que bilateral 39.7 contra un 36 cuando era unilateral la mastectomía y la reconstrucción. Y fue más significativo cuando se usó el
Q23, que es específicamente para cáncer de mama, ¿sí? Cuando conservamos el complejo areola-pezón nos pasa exactamente igual. Cuando conservamos, obviamente, mejor la calidad de vida de nuestra paciente. No alcanzó significación estadística, tal vez por el número de pacientes. Pero aquí el primer dato importante que sacamos en nuestro trabajo fue que cuando el paciente necesitó radioterapia, la calidad de vida fue peor, y ahí sí alcanzó un rango estadístico en forma univariable en ambos cuestionarios, ¿sí? Aún peor en el Q23. El otro dato importante fue cuando tuvimos complicaciones, y dijimos que tuvimos una complicación de un 17% de nuestras pacientes del universo estudiado, y aquí también impactó, tuvo una diferencia significativa cuando tuvimos complicaciones, y que estas complicaciones que tuvimos en la cirugía, cómo impacta a largo plazo en la calidad de vida de nuestros pacientes, sobre todo las complicaciones severas, a pesar de muchas veces corregir, y estas pacientes no perdieron la reconstrucción, afectó significativamente la calidad de vida. El otro aspecto es el tiempo que dividimos a los pacientes en precoces a la cirugía dentro de los 2 primeros años y más de 2 años, y evaluamos la calidad de vida en forma global, y tampoco tuvimos mucha diferencia en la calidad de vida en el transcurso de este periodo de tiempo, que tampoco es muy prolongado. Ahí vemos en cuanto al tiempo las dos curvas, que no se afecta con el tiempo la calidad de vida desde la cirugía y la evaluación. Como discusión, como se sabe, el cáncer de mama es muy frecuente, es uno de los más frecuentes en el mundo de las mujeres, con un relativo buen pronóstico, y cada vez más ofrecemos la reconstrucción de mama. Entonces tenemos que conocer cómo podemos impactar en nuestros pacientes, porque si proponemos que va a ser mejor y después resulta que no lo es, creo que tenemos que cambiar la dirección de nuestra conducta. Y nuestro estudio se realizó utilizando este cuestionario, y en el análisis multivariado, como mencioné antes, el VR23 fue el más relevante, que se correlacionó con las complicaciones quirúrgicas que afectó nuestra calidad de vida, y que deberíamos utilizarlo si uno quisiera evaluar cómo funciona en el tiempo su estrategia de tratamiento, ¿sí? Que antes solamente se utilizaban para evaluar, y el objetivo era que la mujer no tuviera una recidiva, una recaída local, y que estuviera bien. Hoy vamos más allá, eso sabemos que muchas veces lo podemos lograr, y entonces tenemos que ver cómo impacta todo nuestro tratamiento en la calidad de vida. Y a pesar de que el número de pacientes incluidos en esta serie es pequeño y constituye la mayor debilidad de nuestro estudio, pero hay alguna fortaleza que queremos mencionar. Uno, que todas las pacientes fueron tratadas en una única institución por un único equipo quirúrgico, la cual elimina el sesgo de selección y reduce la heterogeneidad de los procedimientos, y que es el primer estudio en este grupo de pacientes reportado en la literatura en la región. El análisis de la calidad de vida es una medición multidimensional y dinámica que va variando con el tiempo, que a pesar de que nosotros no realizamos un seguimiento de las mujeres por un periodo más largo de tiempo, ni reevaluamos por segunda vez la percepción de estos síntomas que afectan la calidad de vida de las pacientes, en general la calidad de vida luego del tratamiento se requiere más o menos 1 año, por lo cual tomamos como punto de partida al paciente que ha completado los tratamientos, porque sabemos que los tratamientos de radioterapia, quimioterapia afectan los síntomas y pueden afectar la calidad de vida de nuestra paciente en los resultados, y que están influenciados fundamentalmente por esa terapia. El periodo mínimo luego de la cirugía para poder incluirlo, como dije, era de 1 año,
considerando sobre todo que las fallas quirúrgicas usualmente ocurren en ese periodo y que la evolución cosmética de la reconstrucción mamaria es usualmente conocida para ese tiempo. Obviamente que esto puede variar, principalmente con el método que hemos elegido. También, y para no interferir con la homogeneidad de los datos del presente estudio, como dije, excluimos las pacientes con tratamiento previo, tratamiento neoadyuvante o de recidivas locales, y que algunas mujeres estaban en el proceso de la tercera etapa, como es la reconstrucción del pezón, tatuaje de areola o algunas correcciones. La tasa de complicaciones, según son colaboradores, reportaron de un 20%, nosotros estamos en una media de 19%, y que la media para completar el cuestionario fue de 29 meses. En el presente estudio, la mastectomía fueron, como dije antes, prepectorales, ¿sí? Y que la reconstrucción inmediata preserva la calidad de vida de la paciente y no es deleteria en la misma, solo si la reconstrucción es propuesta a paciente adecuada para evitar complicaciones y una ejecución de la cirugía en forma correcta para evitar las complicaciones, dado que esto pueden afectar los resultados cosméticos satisfactorios. Y una posible conclusión sobre el tema de cómo afecta la reconstrucción de mama en la esfera sexual de la paciente. Hay un cuestionario adicional posterior a estas publicaciones que han surgido, que el BR26 o el BRECON, que también lo propone la EORTC, que abarca, que complementaría estos dos cuestionarios, cosa que no lo hicimos, en la cual incluye 3 áreas: el tratamiento de la enfermedad, el síntoma relacionado con la cirugía y la evaluación cosmética y sexual de las pacientes, ¿sí? Eso toma un periodo de tiempo. Y otro método para evaluar la calidad de vida es el BRESQ, que muchos lo conocen. En este caso no lo utilizamos, no hicimos la comparación, y que es una herramienta útil también a considerar. Aquí tenemos, por ejemplo, una paciente que formó parte de nuestro estudio, un carcinoma en mama derecha, multifocal, que hicimos una mastectomía en 2 tiempos y un resultado a 2 años. Como conclusión, la mastectomía seguida de la reconstrucción inmediata mantiene y preserva la calidad de vida de la paciente y que no es deleteria en la misma, pero solo si la reconstrucción es propuesta en pacientes adecuados y una correcta ejecución de la técnica quirúrgica para evitar complicaciones, porque lo que vimos es que el efecto de las complicaciones, cómo repercute cuando uno evalúa la calidad de vida a largo plazo, por lo menos en nuestro grupo. Los resultados iniciales reportados por este estudio, con un grupo homogéneo y bien caracterizado de pacientes, muestran que la calidad de vida es un tópico importantísimo y fundamental en nuestros pacientes. Que la introducción de la medición en los estudios clínicos y sobre todo dentro de la práctica clínica rutinaria seguramente aumentará la calidad de cuidado en pacientes con cáncer y puede asimismo contribuir en el proceso de decisión clínica y dar información adicional a las mediciones biomédicas utilizadas usualmente, considerando a la problemática del cáncer de mama desde diferentes puntos de vista de la efectividad terapéutica. Estas medidas sin duda ayudarán a la utilización de los recursos en una forma más racional, que esto puede servir como en la anterior, poder presionar a los auditores cómo mejoramos la calidad de vida, porque a veces hay cuestionamiento en este aspecto. Sería de valor poder repetir a través del tiempo este cuestionario al mismo grupo de pacientes para ver cómo se manifiesta a lo largo del tiempo y poder sacar conclusiones, dado que la reconstrucción con los implantes, la crítica mayor es que empeora con el tiempo. En el periodo de estudio no hemos visto que haya empeorado en el tiempo. Muchas gracias. Gracias, Orlando. Bueno, muy bueno el trabajo, muy interesante, además muy laborioso. Yo entiendo un poco el tema y realmente es bastante complicado hacer este tipo de cuestionarios. ¿Algún comentario en el auditorio? ¿Alguien quiera hacer un comentario? La pregunta es la siguiente.
Ustedes cuando se hacen estudios de calidad de vida, cuestiones de calidad de vida, una de las cosas más complicadas es poder evaluar el perfil de la paciente previo a la realización del cuestionario, porque muchas veces los resultados de los estudios tienen más que ver con la nueva evaluación de la paciente previamente. Y el C30, el primer cuestionario, trabaja mucho sobre el tema. O sea, ¿ustedes consideraron ese punto dentro del análisis? Sí, pero no lo hicimos, o sea, no se evaluó el estado inicial de los pacientes. Y el otro punto que puse es, tampoco se hizo todavía el seguimiento, o sea, como en la segunda vez que el paciente rellena el cuestionario, como por ejemplo el BRESQ, repite el cuestionario en cierto periodo de tiempo, cosa que nosotros no lo hicimos, pero no teníamos una base del estado incluso emocional del paciente. ¿Sí? Y otra pregunta, otro de los temas que es problemático en reconstrucción, durante muchos años el resultado de la reconstrucción se medía por resultados objetivos nuestros o del grupo actuante. ¿Ustedes hicieron alguna comparación en las pacientes que han hecho los cuestionarios de calidad de vida, los dos, el S30 y el BR23, comparado con los resultados objetivos subjetivos de su visión? O sea, la comparación del resultado del médico versus la comparación de la calidad de vida de la paciente. No lo hicimos. O sea, lo que hicimos fue tal cual dijimos. O sea, instruimos al paciente a contestar el cuestionario. Mucha paciente incluso se sorprendía del contenido y dice, uy, me pasaba esto, yo no me daba cuenta que podía suceder esto con por ejemplo, lo que pasaba con su trabajo, el cansancio, la actividad sexual, si era frecuente o no era frecuente, que hay muchas preguntas muy personales y que muchos pacientes incluso desistieron de seguir contestando porque preguntaba, por ejemplo, una pregunta si tenía relaciones sexuales, cuánto disfrute tenía. Entonces, muchas de esas cosas, y no fue evaluado. Cosa por la cual en algún momento mencioné la heterogeneidad de las publicaciones, porque muchos evalúan calidad de vida y evalúan en base al resultado estético. Y el resultado estético sabemos que no es lo mismo la evaluación del cirujano, el equipo que hace la cirugía, o el paciente, y el tiempo, porque también la evaluación de la calidad de vida fue evaluado en algunos estudios con implante, otros con colgajos y con distintos periodos, algunos precozmente antes del año y otros después de los 5 años. O sea, poder compararlo no fue tan fácil, y eso nosotros en nuestro trabajo no lo contemplamos. El tema es interesante y hoy día, bueno, es un comentario porque a nosotros en realidad nos cambió nuestra conducta. Hace más o menos 2 años y medio nos convocaron a nuestro hospital a hacer un estudio que se llama INSPIRE, que es multicéntrico con países de Europa y otros lugares del mundo, y comparando la nipple sparing. Y en realidad lo que se pedía es, además de todas las técnicas que cada cual se liberaba, de cada cual hiciera su técnica, analizar si con 2 cuestionarios de calidad de vida, que es el C30, el BR23, y uno nuevo que está por venir, que es el BR24, no 26, que es el de reconstrucción. Pero lo interesante es que una vez analizado esto, que fue muy complejo, porque en realidad nos hizo cambiar nuestra forma de pensar, para analizar a las pacientes, sí cambiamos tipos de técnica en relación a lo que nos venía en los cuestionarios de calidad de vida. Por ejemplo, el tema de la reconstrucción retropectoral con la deformidad animada versus la reconstrucción prepectoral, muchas cosas las fuimos cambiando en relación a lo que las pacientes iban manifestando en sus experiencias de acuerdo a las técnicas. O sea que yo creo que es un tema que es interesante, le vuelvo a repetir, es muy tedioso, no estamos acostumbrados en Argentina a hacer este tipo de evaluaciones, pero creo que es válido tenerlo en cuenta. No sé si hay algún otro comentario o alguna otra opinión. Sí, doctor. Sí, pero era lo que usted estaba recién en Argentina. Es muy difícil poder realizar cuestionarios de calidad de vida, creo que por una razón mayoritariamente cultural, y por eso no se hace. O sea, no solamente, digamos, en el tema de las reconstrucciones mamarias, sino en distintos aspectos. Por eso yo creo que enfatizo el tema de que deberíamos incluirlo dentro de los indicadores de calidad de la atención médica. Eso por un sitio. Y el otro comentario es que cuando uno analiza los análisis univariables, multivariables, etcétera, el que queda realmente importante, como más importante, como el que define verdaderamente la calidad de vida de las pacientes y que no se modifica, al menos en el tiempo cuyo seguimiento, son las complicaciones quirúrgicas. O sea que en un buen equipo, con una muy buena selección,
probablemente la calidad de vida no se afecte. Yo creo que eso es un argumento válido, básico, como sociedad en mastología, como para que se apunte a que la calidad de la realización es lo que va a definir la verdadera calidad de vida de la paciente. Sí, en realidad estoy de acuerdo con lo que dice y primero los cuestionarios de calidad de vida en nuestro país son complicados de hacer porque la mayoría de los modelos son importados y entonces no se adecúan los cuestionarios a la idiosincrasia de nuestras pacientes, por lo tanto tenemos que transformarlos a nuestra idiosincrasia. Por lo tanto, uno de los grandes problemas, como decía Orlando, es tratar de que las pacientes contesten los cuestionarios cuando los cuestionarios son generalmente anglosajones traducidos al español y a veces mal traducidos, por lo tanto ya es un gran problema. Con respecto a la calidad de vida, sí, con respecto a la calidad de vida y lo que la sociedad puede plantear, yo creo que ese tema hace rato ya está hablando, los congresos hace rato que está hablando, las jornadas, yo me acuerdo de hace 2 años en Rosario, Benigno hacía Nebril presentó un trabajo muy interesante con un estudio en la calidad de vida y nosotros en varios lugares, le puedo repetir, nosotros tenemos un estudio prospectivo en nuestro hospital que está en curso, ha habido trabajos creo que del austral, del británico con respecto al tema, lo que sucede es que son temas que en realidad mucha gente no los escucha. Pero están implementados en la sociedad y están implementados en las pacientes. ¿Sí, doctor Berman? Bueno, primero felicitarte, la verdad que es un trabajo muy completo y como dijo el doctor González, muy tedioso de recolectar. 2 preguntas puntuales. Primero, al principio sugeriste o comentaste, si mal no entendí, que de las que excluiste, 5 eran exclusiones porque iban a neoadyuvancia. Y la segunda pregunta es si... cuando hablas de complicaciones, en un momento hablaste de complicación severa, pero no puntualizaste qué consideraron ustedes complicaciones, porque interpreto que si hicieron un análisis crítico profundo, no es lo mismo una paciente que tiene una epidermolysis superficial o un seroma que hasta quizás con una punción guiada por ecografía un solo episodio resuelve, a una paciente que atraviesa una extrusión y una reoperación. Sí, o sea, se excluyeron las pacientes que iban a neoadyuvancia, de las cuales nos quedaron un universo de 41 pacientes. A esas 41 se les dio las instrucciones, se les dio el cuestionario, pero 5 pacientes rechazaron, o sea, no quisieron seguir con el cuestionario y devolvieron y no lo completaron. De los cuales quedaron 36, o sea, la que iba en adyuvancia no ingresó nunca al universo, ¿sí? Y la segunda pregunta, lo dije, la consideramos complicaciones severas a aquella paciente que requirió de una intervención para resolver esa complicación, ¿sí? Llámese una necrosis, un seroma, una infección, pero que ninguna perdieron la reconstrucción. Entonces, eso es importante tenerlo, porque hablar con el paciente que tenemos una complicación o que de entrada hacemos una preselección, o sea, paciente fumadora, diabética, probablemente ya no vayan a este grupo de pacientes a hacer una mastectomía y reconstrucción inmediata, ¿sí? Por lo menos ya al paciente le informamos de entrada que tiene factor de riesgo más importante. Este fue un grupo más seleccionado y de las cuales las que tuvieron complicaciones, ¿cómo impactaron? ¿Qué nos sirve eso? ¿Qué sacamos como conclusión? Que si nosotros tenemos pacientes que tenemos alto riesgo de se complique, tenemos que decirle, bueno, no solo puede tener la mama, pero la calidad de vida también puede ser afectado. Y muchos pacientes, doctor, yo quiero participar, me gustó la intervención, me gustó las preguntas, me gustó el cuestionario, pero otras pacientes, por el contrario, desistieron de seguir contestando como mencioné antes. Sí, como complemento de la pregunta, en realidad, obviamente, una paciente que extruye una prótesis, ya la calidad de vida, por carácter, si dice que le gusta, creo que estamos en problemas, ¿no? Y además, el cuestionario que sirve para esto que están hablando, que hace una autoexclusión, el C30. El C30 son pacientes oncológicas en donde en realidad se le hacen preguntas si, por ejemplo, si la paciente antes de la cirugía tenía cierto tipo de síntomas o cosas que en realidad después se la puede atribuir a la cirugía y no eran la cirugía, sino que venían impactando su personalidad. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, no, creo. Orlando, muchas gracias, muy buen trabajo, gracias a todos ustedes, terminamos la sesión de la fecha. Hasta luego.